Recuerda a todos los maestros. ¿Hay por aquí algún maestro de niños? Una maestra, perdón, maestras de niñas. ¿Hay aquí alguna maestra de niñas? De niños, pero maestras, perdón, maestras de niños. Maestras de niños. Se le recuerda a todas las maestras y asistentes y aspirantes a que asistan al taller de entrenamiento este próximo sábado, 19 de febrero, de 9 de la mañana a 11:30 va a ser el entrenamiento. Creo que la hermana Nancy ya ha estado entregándoles algunas hojitas como esto a las maestras, a las ayudantes y a los aspirantes también que quieren ayudar en este ministerio. Por favor, confirmen con la hermana Nancy, con la hermana Leti Salgado también. Será este próximo sábado 19 de febrero de 9 a 11:30 y de 11:30 a 12:30. Las hermanas van a tener preparada una comida para los maestros, ¿cierto, hermanas? Una comida de 11:30 a 12:30. Cualquier cosa, comuníquese con la hermana Leti y la hermana Nancy. Hermanos, también algo muy importante, solamente por una vez vamos a hacer esto. Va a ser un cambio, no de este sábado que viene, sino de este sábado al otro sábado, ¿ok? El otro sábado se lo voy a recordar nuevamente, pero se los adelanto para que lo vayan poniendo en su agenda. Como ustedes saben, el domingo hay otras iglesias que se congregan aquí. Hay una iglesia que se llama la iglesia El Taller, y esta iglesia desde hace 2 años atrás ellos ya tenían prevista una actividad para jóvenes desde hace ya 2 años. Como es un ministerio grande, una organización grande, hace 2 años ya tenían prevista una actividad en un sábado aquí, este sábado que va a ser el sábado 26 de febrero. El pastor Oscar, que es el pastor que está al frente de esta congregación, habló conmigo y me dijo que si es que se podía, si no se podía, no había problema, ellos iban a respetar, pero yo siempre he estado en la mejor disposición. Ellos me dijeron que ya lo tenían desde hace 2 años, pero si no se podía, no había ningún problema, pero me pidió que si podíamos hacerlo, les ayudáramos, y vamos a hacer un sacrificio. Yo quiero pedirles, hermanos, que el sábado 26 de febrero, de este sábado que viene al próximo, no vamos a tener servicio aquí, lo vamos a tener el domingo 27, o sea, el día siguiente. Va a ser el domingo 27, sé que va a ser como así como que muy sacado, ¿verdad? Poquito, pero vamos a hacer el sacrificio para apoyar a nuestros hermanos. Va a ser el domingo a las 12:30 de la tarde, domingo 27, anótelo en su calendario. No habrá servicio el sábado 26, será el domingo 27 a las 12:30 de la tarde. Así es que le pedimos encarecidamente de su apoyo. Amén. Y al final del servicio, hermanos, si es posible, quiero tener una reunión con los padres de familia, con aquellos que tengan niños pequeños y juniors. Lo íbamos a hacer la semana pasada y lo cancelamos. Estas son todas los anuncios que tenemos. Cualquier cosa pueden comunicarse con un servidor. Tenemos también una oración. Así es que, hermanos, así como estamos de pie, vamos a iniciar con la palabra. Pero antes de eso yo quiero pedirles que me acompañen en oración por la hermana Esbelia González. Usted dirá, ¿quién es la hermana Esbelia González? Es una hermana que se congrega en Nicaragua y nos siguen a través de las distintas plataformas. Tenemos hermanos apostólicos que nos están siguiendo ya de otros lugares hasta donde esta palabra llegue, y es la hermana Esbelia González. Ella tiene un problema de salud, una aflicción. Ella padece de una úlcera en una de sus piernas y nos ha pedido encarecidamente que si podemos orar por nuestra hermana. ¿Podríamos orar por ella, hermanos? Amén. Vamos a orar por nuestra hermana. Si nos está viendo, hermana, queremos decirle que hemos estado orando y vamos a seguir orando por usted, que Dios ponga esa mano poderosa en su cuerpo, en su pierna. Y vamos a orar por la predicación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir una vez más tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos ayudes para predicar esta palabra con libertad, con la unción del Espíritu Santo y siempre apegada a las Escrituras. Padre, pedimos por cada persona, por cada alma que está en este recinto, para que sea tocada por tu Espíritu Santo, para que sea tocada por tu palabra y que pueda traer un cambio y una transformación en la vida de cada uno de ellos. Señor, te lo pedimos. Rogamos también por la vida de nuestra hermana Esbelia González, desde allá que está, Señor, congregándose en la iglesia en Nicaragua. Señor, ella es nuestra hermana en Cristo, pide la oración,
Señor, por su salud, por su recuperación, y oramos, Señor, y pedimos por tu gracia, tu misericordia. Señor, para ti no hay distancias, tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Señor, para ti no hay distancia, Señor, para ti no hay nada imposible, eres el Dios de lo imposible. Y pedimos, Señor, por una sanidad en su pierna. Señor, pedimos que tú remuevas, si es posible, si está dentro de tu voluntad y tu propósito, esa úlcera, Señor, que sea en tu tiempo, en tu momento, y que el propósito que tú tengas detrás de todo eso se cumpla para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesucristo te damos, y el pueblo de Dios dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hermanos, tomen asiento, por favor, dándole un gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, abran sus Biblias, por favor, en la carta de Primera a los Corintios. En el Nuevo Testamento, la carta de Primera a los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer 3 versículos. Versículo 25 al versículo 27. Cuando lo tengan, por favor, díganme amén, hermanos. Hermanos, lo tenemos. Saludamos en este momento a aquellos amigos, hermanos en la fe que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. Reciban la paz de Cristo desde este lugar. Y esperamos que esta palabra también sea de edificación para la vida de cada uno de ustedes. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a iniciar con el versículo 25. Dice el apóstol Pablo: todo aquel que lucha, diga conmigo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, está hablando de la gente de fuera, aquellos que son atletas. El apóstol Pablo está haciendo una analogía, una comparación. Aquellos como que están ahora que vienen las Olimpiadas en China, ¿verdad? Está hablando de los atletas. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, en primer lugar corona de plata, segundo lugar corona primer lugar corona de oro, ¿verdad? Luego de plata, luego de bronce. Dice: ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, los creyentes, una incorruptible, una corona eterna, porque nuestros galardones serán eternos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo está hablando acerca de que se disciplina como cristiano. No piense que se golpea con un látigo o algo, no. Está hablando de que él a veces tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que disciplinarse espiritualmente. Sino que golpeo mi cuerpo, porque esto no le agrada al cuerpo, y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay gente que puede perder la salvación. Imagínense que yo soy un heraldo para ustedes, un mensajero, y yo quede eliminado. Tengo que disciplinar este cuerpo, tengo que golpearlo también a veces, no con golpes físicos, está hablando en sentido espiritual. A este cuerpo no crea que le gusta levantarse temprano a orar, no le gusta ayunar, no, pero esa es la forma, cómo nos vamos a mantener firmes. Hermanos, la semana pasada yo les estuve hablando de la perseverancia del cristiano, ¿se acuerdan? Pero el día de hoy yo les quiero continuar por esta misma línea y les quiero hablar acerca de las luchas del cristiano. ¿Cuántos tienen luchas? ¿O nada más yo tengo luchas? Todos tenemos luchas, pruebas, dificultades en la vida. Los que tenemos a Cristo y los que no tienen a Cristo. Pero te conviene más tener a Cristo contigo. Vas a enfrentar mucho más fáciles las pruebas, las luchas que vengan a tu vida. Pero los cristianos tenemos luchas que a veces la gente que no lo es, puede ser que a veces no las tenga. Así es que yo quiero hablarte en esta tarde de las luchas del cristiano. Por causa del tiempo no te voy a poder hablar acerca de todas las luchas, pero te voy a hablar de un par de ellas. La semana pasada yo le estuve hablando acerca de este tema, la perseverancia del cristiano, y yo le dije que la perseverancia
hermanos, la perseverancia, yo les comenté que es la acción de mantenerse constantes. La perseverancia es la acción de mantenernos constantes, es decir, seguir adelante en un proyecto que ya fue comenzado en nuestras vidas, aun cuando las circunstancias sean adversas. Tú y yo hemos empezado una carrera en las cosas de Dios. Y yo le dije la semana pasada que esto no se acaba hasta que se acaba. No podemos desertar de este camino, mis hermanos. Este proyecto que Dios inició en cada uno de nosotros, la Biblia dice que Él lo va a perfeccionar. El Señor no solamente lo inició, sino que Él lo va a terminar. Y este proyecto tiene que ver con nuestra santificación, tiene que ver con el asunto de que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable. El Señor quiere traer un cambio cada día más grande, mejor en nuestras vidas. Este proyecto tiene que ver con nuestra santificación, que cada día más nos apartemos de las cosas de este mundo. Está hablando de nuestra salvación y está hablando acerca de la vida eterna. Filipenses capítulo 1, versículo 16. Cuando usted lee la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, Dios ya comenzó una buena obra en ustedes, Él la va a continuar hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Hermanos, somos una obra en proceso. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: soy una obra en proceso. Dios no ha terminado conmigo. Él va a terminar hasta que Él vuelva o hasta que yo muera. Se lo dije, ¿verdad que sí? Y para que la obra que Dios inició en cada uno de nosotros, hermanos, pueda ser terminada, es necesario, fíjese bien, que vengan muchas luchas a nuestra vida. ¿Cuántos quieren tener luchas? Nadie dice amén. ¿Qué pasó? ¿Cuántos quieren tener luchas? ¿Le gusta la mala vida, verdad? Hermanos, tienen que venir luchas. Esto es sí o sí. Esto viene en el paquete. Tienes que entenderlo. No puede haber cristianos sin luchas. Por eso le estoy hablando de las luchas del cristiano. Para que el Señor pueda terminar esta obra, hermano, es necesario que vengan muchas luchas a nuestra vida. Y aunque algunos de ustedes no lo crean, Dios mismo lo va a permitir. Dios mismo va a permitir, porque todo esto es parte del propósito que Dios tiene para con nosotros. Es por eso que en medio de todas estas luchas, hermanos, tenemos que aprender a perseverar en el camino de Dios. No es fácil, le dije la semana pasada, es fácil cuando vamos de bajadita, ¿verdad que sí? Cuando vamos en la bicla, ¿cómo dicen? En la baica, en la bicicleta, ¿verdad? De bajadita, está fácil. Pero que cuando se pone de subidita, ahí está difícil la cosa, ¿verdad? Ahí tenemos que darle un poquito más duro y ahí hay que perseverar. Hermanos, así es la vida del creyente. Hay veces que nos toca de bajadita, pero hay veces que nos toca ir de subidita. Y así es que tenemos que aprender a perseverar. Hermanos, el día de hoy yo le quiero hablar de las luchas que usted y yo como cristianos tenemos que enfrentar y que en medio de ellas vamos a tener que aprender a perseverar. El día de hoy le voy a hablar acerca de dos de ellas. Y la primera de estas luchas que nosotros como cristianos tenemos sí o sí es la aflicción. Quiero que usted sepa que van a venir aflicciones a su vida. Hermano, yo no quisiera, yo tampoco, pero es necesario que vengan. Es necesario que vengan. La aflicción, hermano, tiene varios significados en la Biblia, pero básicamente fíjese lo que significa la palabra aflicción. La palabra aflicción significa enfrentar situaciones difíciles, enfrentar privaciones o enfrentar sufrimientos. ¿Alguien está pasando por alguna aflicción en este momento? Yo acabo de pasar por una y continuamente paso por una y salgo de una, entro a otra, pero todo esto me va moldeando mi carácter, me va fortaleciendo, me va dando madurez, ¿me entiende? Hermanos, Dios no siempre, fíjese bien, Dios no siempre va a librar de las aflicciones. Dios no siempre nos va a librar de las aflicciones. Hay veces que le vamos a decir: Señor, líbrame de esta aflicción. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba orando? Señor, si es posible,
pase de mí esta copa. ¿Y pasó o no pasó? ¿El Señor la quitó o no la quitó? No. Y Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor iba a enfrentar una gran aflicción en la cruz del Calvario, un gran sufrimiento, pero era necesario. Si no, usted y yo no estaríamos aquí en este lugar. Alabado sea Dios. Dios no siempre nos va a librar de las aflicciones, hermanos, pero siempre nos va a dar la gracia para soportar las aflicciones. Está garantizado. Hay veces que le vas a pedir y el Señor va a decir no. Él va a decir, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Fíjese, primera de Pedro capítulo 1 versículo 6, dice el apóstol, alégrense. ¿Cuántos contentos hay? ¿Cuántos gozosos hay? ¿Aún en la tribulación? El apóstol dice, me gozo aún en las tribulaciones, decía Pablo. Alégrense, dice el apóstol Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, diga conmigo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, yo no quisiera ser afligido, yo creo que ninguno de ustedes, pero hay veces que dice, este hombre está muy rasposo de este lado y tengo que rasparle un poquito. Este hombre le falta de aquí, le sobra de acá. Y hermano, cuando el Señor nos mete al horno de la prueba, de la aflicción, duele. Pero dice, así es como quiero a este hombre, así es como quiero a esta mujer. Es necesario que pasemos. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Pablo le dice a su hijo en la fe, a Timoteo. Timoteo le dice, soporta las aflicciones. Voltea con el que está a tu lado y dile, hermano, soporta las aflicciones. Aguanta, dile, aguanta. Soporta las aflicciones, le dice Pablo a Timoteo. Haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Hermanos, este fue el consejo que Pablo, un apóstol de Cristo, experimentado en todo tipo de aflicciones, le dio a Timoteo. La semana pasada yo le dije todas las aflicciones que Pablo había pasado. ¿Se acuerda? Cómo lo habían azotado, cómo había pasado en alta mar, noches enteras en el desierto, entre fieras. Yo le dije este hombre estaba experimentado, era un todoterreno espiritual. Sí. Y este hombre le dice a este ministro más joven, a Timoteo, Timoteo, aguanta. Aguanta, corazón. Alabado sea Dios. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Este fue el consejo de Pablo, aún en medio, Timoteo, de cualquier aflicción. Hermanos, y este es el llamado de Dios para nosotros. Usted y yo tenemos que sacar adelante la obra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a sacar adelante la obra de Dios? ¿O es la obra del pastor o es la obra de un hombre? Esta es la obra de quién, hermanos. Y hay que sacar adelante esta obra. Dios tiene un ministerio, un llamado para cada uno de nosotros. Van a venir aflicciones, van a haber luchas, van a venir pruebas. Y aún así en medio la iglesia tiene que seguir caminando. La iglesia tiene que seguir adelante. Cumple con tu ministerio. Hermanos, hay veces que me he sentido débil, hay veces que he estado enfermo, hay veces que he tenido que estar afligido. Muchas veces usted no lo sabe, pero aquí estoy predicando la palabra de Dios. Tengo que cumplir con el llamado que Cristo hizo a mi vida. Esto se llama perseverar. Y le digo, Señor, dame fuerzas una vez más. Necesito fuerzas para compartir tu palabra. Alabado sea Dios. Ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. Tenemos que sacar adelante. Hermanos, Dios siempre nos va a dar la gracia para seguir adelante aún en medio del dolor. Hermanos, hay veces que como creyentes vamos a pasar por pérdidas, por dolores, por aflicciones fuertes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a retroceder? Tal vez a veces te puedes aventar un break, a lo mejor tantito, descanso, pero después tienes que retomar el trabajo en la obra de Dios y tenemos que seguir adelante hasta que Cristo venga. Hebreos capítulo 2, fíjese bien. Esto le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el escritor del libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Dice que para que Dios el Padre, escuche bien, hermanos,
para que Dios el Padre pudiera llevar muchos hijos a la gloria, para que usted y yo y todos los hermanos que nos escuchan a través de estas plataformas, para que podamos ir a la gloria. Mire lo que Dios el Padre tuvo que hacer. La Biblia dice en el libro de Hebreos que para que Dios el Padre pudiera llevar muchos hijos a la gloria, tuvo que perfeccionar, diga conmigo, perfeccionar, por medio de aflicciones, por medio de sufrimientos, al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación de nosotros? ¿Quién es, hermano? Yo no sé a usted, pero a mí, Cristo fue el que me salvó. Cristo fue el que pagó por mis pecados. Y la Biblia dice que para que Dios el Padre pudiera llevar muchos hijos a la gloria, tuvo que perfeccionar al autor de nuestra salvación. ¿Y cómo lo perfeccionó, hermanos? ¿Cómo lo perfeccionó? A través de aflicciones. Dice, por medio de aflicciones, por medio de sufrimientos. Hermanos, ¿y dónde dice que Cristo fue perfeccionado? A través de sufrimientos, a través de aflicciones. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 3 y 4. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Está hablando de Cristo. Varón de dolores, de sufrimientos, de aflicciones, experimentado en quebrantos. Está hablando de Cristo. Fíjate cómo Cristo tuvo que ser perfeccionado a través de las aflicciones. O sea que, hermano, Dios permite que las aflicciones vengan a nuestras vidas, aunque no es algo agradable, porque Dios lo que quiere hacer es perfeccionarnos cada día más, para que nos parezcamos a Cristo. Y Cristo fue perfeccionado a través de aflicciones. La Biblia dice en el versículo 4 del capítulo 53, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. A través de las aflicciones, Dios el Padre perfeccionó al autor de nuestra eterna salvación. Y si el Señor permitió, si Dios el Padre permitió que Jesucristo en su humanidad, en su condición de hombre, fuera afligido, ¿quiénes somos usted y yo para no ser afligidos? Dios va a permitir que vengan las aflicciones. Esta es una de las luchas del cristiano. Te digo esto, hermano, porque hay veces que hay cristianos que piensan que venir al camino de Dios todo es amor y paz y aún hay más. No, ciertamente, hermanos, hay bendiciones. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, yo prefiero estar en el camino de Dios que estar fuera del camino de Dios. Soy muy bendecido estando en el camino de Dios. Soy muy feliz, muy contento. Pero ciertamente vendrán aflicciones. Pero prefiero enfrentar esas aflicciones con Cristo que sin Cristo. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 18. El apóstol Pablo dijo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, fíjese bien, no importa cuál sea, usted no sabe, puede tener, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Pero dice el apóstol Pablo: tengo por cierto que las aflicciones que tú puedas experimentar en este tiempo presente son solamente aflicciones temporales, no son comparables, no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Alabado sea Dios. Aquel día cuando Cristo venga por nosotros y nuestros cuerpos seamos transformados, y vamos a disfrutar de todas las cosas buenas que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Cuántos quieren que llegue ese momento? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, las aflicciones temporales por las cuales tenemos que pasar en esta vida no se comparan con las recompensas eternas que el Señor tiene preparados para nosotros. Diga conmigo: si somos fieles. Si somos fieles. O sea que se aplican restricciones. Porque cuando venga la prueba, la lucha, y si tú te apartas, ay, no, pues es que yo pensaba que todo estaba fácil, mejor ya no sigo adelante, que sigan los demás. No vas a poder disfrutar de esas recompensas que el Señor tiene preparado. Recuerda que la semana pasada te hablé que tienes que tener un blanco, un target, ¿te acuerdas? Yo te dije, ¿por qué es que estás aquí? ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante? ¿Por qué es que tú apoyas con una parte de tus finanzas?
Cuando te puedes comprar unos tenis o otra cosa, porque es que estás aquí. Cuando es sábado y tal vez podrías andar en la barra por allá, yo no sé dónde podrías andar, en la fiesta podrías andar, pero ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te mueve? Vienes a adorar a Dios cuando tal vez podrías rentarte una película de Netflix y comerte unas palomitas. ¿Qué es lo que persigues? La salvación, la vida eterna y las premiaciones que el Señor tiene preparadas. Esto es lo que me mueve a seguir adelante. Yo no golpeo como al aire, como dijo Pablo, como que no sé ni a dónde. No, claro, sé lo que estoy haciendo, sé a dónde estoy tirando mis golpes, sé lo que persigo. Persigo la salvación eterna, las glorias venideras, reinar con Cristo en el milenio. Yo sé todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que le sean fieles hasta el final. Eso es lo que me mueve. Aunque aún enfermo, aún débil, aún con pérdidas, yo sigo adelante. Eso es lo que me mueve. Y eso es lo que te tiene que mover, hermano. Alabado sea Dios. Hermano, Santiago capítulo 5 versículo 10 al 11, fíjese, el apóstol Santiago nos da un consejo y dice: hermanos míos, dice Santiago, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia. Mire cómo estas dos cosas van juntas. Tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. De aflicción y de paciencia. Hermanos, ¿cuántos de ustedes a veces le han pedido al Señor: Señor, dame paciencia? ¿Cuántos le han dicho al Señor? Yo no sé, yo muchas veces le he dicho, a veces con nuestros hijos, ¿verdad? Ay, Señor, no aguanto este chamaco, dame paciencia. Señor, no aguanto este hombre, dame paciencia. Ya no aguanto esta mujer, dame paciencia. ¿Cuántos han dicho eso? Yo creo que todos alguna vez lo hemos dicho, ¿verdad que sí? O nada más yo lo he dicho. Hermanos, si sabes que cuando tú pides paciencia, ¿sabes qué es lo que viene? No crees que el Señor va a venir como con una varita y ¡ting! Así. Ay, que ya tengo mucha paciencia, ahora sí, amor, haz lo que quieras. No. ¿Sabes qué es lo que va a venir? Aflicción, pruebas, tribulaciones. Porque la aflicción, la paciencia es el fruto de la aflicción. ¿Sí? La paciencia, tú dices: Señor, dame paciencia, y vienen pruebas. Señor, dame más paciencia, y vienen más pruebas. Porque la paciencia es el fruto de la tribulación, de la aflicción. Es como cuando tú dices: Señor, necesito dinero, y viene alguien: están ocupando en la fábrica, y dice: yo no quiero trabajo, quiero dinero. Claro, el Señor el Señor ya contestó tu oración. A través del trabajo tú vas a obtener lo que necesitas. Así es. Y Santiago dice: hermanos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y después pone como ejemplo el apóstol al patriarca Job. Dice: he aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cuántos sufren aquí, hermanos? ¿Cuántos sufren? Son bienaventurados. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Van a sufrir más. ¿Cuántos quieren ser más bienaventurados? Pues van a sufrir más. Eso es lo que dice la Biblia aquí, hermano Santiago. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Así es que cuando usted esté pasando por alguna calamidad, usted es bienaventurado y está en el camino de Dios. Ahora, siempre y cuando usted esté sufriendo, no porque andamos ahí de malandrines, ¿me entiende? Estamos sufriendo, a veces estamos haciendo lo correcto. Dice: Señor, pero yo estoy aportando, yo apoyo financieramente. ¿Y qué pasó? ¿Se me quebró el carro? ¿Me robaron el carro? ¿Me pasó esto? ¿Por qué, Señor? Hay veces que aún aunque tú seas fiel, van a venir pruebas y aflicciones. Señor, yo estoy siendo fiel, yo estoy trabajando duro en la obra de Dios, y mira lo que está pasando, me cambian el turno, esto, lo otro. Dios va a permitir, porque Dios quiere saber si aún en la prueba, en la lucha, tú sigues siendo fiel. Si aún aunque tú has estado apoyando financieramente y se te quebró el carro, tú vas a decir: no, mejor ya no, porque yo pensaba que ahora me iba a ir mejor. Y Dios quiere saber si tú como quiera vas a seguir siendo fiel aún con lo que está pasando. ¿Sí? Dios lo permite. Y Santiago dice: ¿han escuchado de la paciencia de Job? ¿Cuántos, hermanos, cuántos de ustedes han leído del libro de Job? ¿Cuántos? Cuando usted lee el libro de Job, el título que pusieron por ahí, yo no sé, en mi Biblia Reina Valera dice: los sufrimientos de Job, las aflicciones que pasó Job.
Si usted se da cuenta, este hombre pasó por grandes aflicciones, aquellos que han leído esa historia. Y dice, ¿han escuchado de la paciencia de Job? ¿Y han visto el fin que el Señor tuvo con él? Porque el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Quiere decir, hermano, que detrás de todo ese proceso de aflicción hay un resultado, hay un propósito implícito. Hermanos, cuando iniciamos leyendo la vida del patriarca Job, la Biblia registra que este hombre, fíjese bien, cuando usted lee la Biblia no da un mal testimonio de este hombre llamado Job. La Biblia inicia en el capítulo 1, versículo 1, dando un testimonio acerca de la rectitud de este hombre. Y dice que este hombre llamado Job era recto, era perfecto y recto. Era temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, este hombre era un hombre intachable, de acuerdo a la Biblia. Un hombre intachable. Tal vez usted dice, pero ¿cómo es que le puede pasar esto a un hombre tan bueno, tan intachable? Pues Dios lo permitió para poderlo llevar de un nivel a otro nivel. Y Dios mismo dio testimonio, no solamente la palabra, hermano, escrita, sino que Dios mismo dio testimonio acerca de la conducta de este hombre. Y la Biblia dice que el Señor le dijo al diablo, cuando el diablo dice que fueron los hijos de Dios y venía el diablo y le dijo al Señor, ¿dónde viene Satanás? De rondar la tierra y de andar por ella. Y dice que el Señor le dijo, ¿no has considerado? ¿No le has echado el ojo a mi siervo Job? Porque el diablo siempre le crea. No crea que el diablo le ande echando los ojos. Aquel anda ahí haciendo y deshaciendo y dice, no importa, ese es de los míos. Está bien. Pero cuando alguien quiere buscar de Dios y se quiere acercar, ya no le gusta, empieza a echarle el ojo. Cuando alguien se quiere consagrar a Dios, cuando alguien quiere buscar más de Dios, el diablo prontito te echa el ojo. Este se me quiere salir del huacal. Y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Le dijo el Señor, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo le dijo, pues sí, como lo has bendecido tanto, el hombre está tan prosperado, tan bendecido, y lo ha cercado de protección, no me le puedo acercar. Nadie se le puede acercar, está tan bendecido. Y el diablo le dijo, pero extiende tu mano nada más y quítale la protección, dame chancita, déjame afligirlo un poco y verás si no blasfema. Porque cuando todo va bien, vas de bajadita y bendecido y bendición y victoria, qué felicidad. Pero quítale, dice, extiende tu mano, decreta y quítale la protección y verás si no blasfema contra ti. ¿Y sabe que el Señor hizo eso? El Señor le dijo, todo lo que tiene. Este hombre era un hombre muy próspero. Y fíjese cómo Dios, mire hermano, para que usted entienda, cuando estamos pasando por una aflicción, no es Dios el que te aflige, es el diablo, son demonios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si tú estás en el camino de Dios y estás siendo afligido, puede ser muy probable que Dios lo está permitiendo. Está dentro de su perfecta voluntad. Dios no te aflige, pero sí permite que venga la aflicción a tu vida. ¿Quién se encarga de afligirnos? Los demonios. Eso está aquí registrado en la palabra de Dios. El Señor le dijo, todo lo que tiene está en tu mano. Hasta el momento el diablo no lo había podido tocar. En el momento que el Señor le permite y él le quita la protección, el Señor le dice, todo lo que él tiene, este hombre, está en tu mano, diablo. Solamente no pongas tu mano sobre él. A él no lo puedes tocar. Fíjese cómo Dios siempre te dice, le dice al diablo hasta dónde puede llegar. Y así que con el permiso del Señor, el diablo aflige la vida de este hombre llamado Job. Y lo aflige de tres maneras, hermano, de acuerdo a la historia. La primera cosa en la cual Job fue afligido fue en su economía. Dice que en un momento Job perdió absolutamente todo. Perdió los camellos, perdió las ovejas, perdió los pastores, perdió los criados, absolutamente toda su empresa, su economía, todo lo que este hombre tenía. En un abrir y cerrar de ojos, el diablo le quitó todo y Dios se lo permitió. Quiero que usted se ponga a pensar, ¿qué si perdieras tu casa? ¿Qué sientes cuando pierdes tu casa? ¿Qué sientes cuando tu carro se te quiebra? ¿Qué sientes cuando te despiden del trabajo? Pues este hombre era un hombre muy rico y en un momento se quedó en bancarrota, se quedó en la calle. La segunda cosa con el cual el diablo afligió la vida de Job fue con su familia. Y dice que en un momento este hombre perdió todo, perdió sus hijos. Dice que vino
un viento muy fuerte y todos sus hijos murieron. Hermanos, muchas de las veces nosotros estamos siendo afligidos con nuestra familia, con nuestros hijos. Hermanos, ciertamente cuando alguno de nuestros hijos se aparta del camino de Dios, ¿sufrimos como padres o no sufrimos? Cuando alguno de nuestros hijos no está en el camino de Dios, sufrimos. Cuando alguno de nuestros hijos lo vemos que anda por ahí apartado, sufrimos. A veces podemos estar siendo afligidos con nuestros hijos y tal vez Dios puede estar permitiendo algo para darle a conocer algo a ese joven, a ese muchacho, a esa jovencita, o tal vez a ti, padre. Tal vez Dios quiere que ahora te metas más en oración, busques más de Dios. Hay un propósito y hasta que Dios no cumpla con ese propósito, Él va a soltar eso. ¿Quién se encarga de estar afligiendo a ese muchacho? No es Dios, es un espíritu maligno que tiene permiso de parte de Dios. Ellos no pueden hacer nada si Dios no lo permite. Y sabe que la tercera cosa con la cual Job fue afligido fue en su persona, fue en su salud. Hasta ese momento Dios le había dicho que no podía tocar a Job. Pero después de estas aflicciones, la Biblia dice que el diablo le dijo: extiende tu mano, le dijo al Señor, decrétalo, extiende tu mano y quítale la protección y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti. Y sabe que el Señor le da permiso a Job, le da permiso al diablo para que aflija la salud de Job. Y el Señor le dijo: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, el diablo le dijo: te voy a dar la oportunidad de que lo enfermes. Métele una enfermedad, la que tú quieras, pero no lo puedes matar, no puedes acabar con la vida de este hombre. No, para que usted vea que el diablo también tiene poder, Pues no sé, ponle cáncer, ponle lo que tú quieras, pero no lo puedes matar. Y sabe que le vino una enfermedad. ¿De dónde vino esa enfermedad? ¿Vino de Dios? No, vino del diablo. En el momento que el Señor le quita la protección y le dice: está bien, voy a tocar su hueso y su carne. Y la Biblia dice que le vino una comezón, como una sarna, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Tanto que este hombre era tanta la comezón que tomó un tiesto, como una piedra pómez. ¿Cuántos conocen las piedras pómez rasposas? Para rascarse ese hombre. ¿Y sabe qué le dijo la mujer de este hombre? Yo, por lo que puedo ver aquí, hermano, en esta historia, la mujer no era muy espiritual, ni era muy cristiana. Hermano, se llevó a todos los chamacos, se llevó todo. Qué tremendo es el diablo. Y le dejó a la mujer, que era tremenda. Hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué le dijo la mujer después de todo eso? Maldice a tu Dios, fíjese, y muérete. Así le dijo. Hablas como las mujeres fatuas. ¿Sabe qué significa fatuo? Sin entendimiento, no tienes discernimiento espiritual. No entiendes que todo esto es algo espiritual, que Dios está en este asunto, todo esto que está pasando. El diablo le ha de haber dicho: le quito los muchachos, me voy a llevar esta mujer también. No, esta se la voy a dejar de pilón para que le haga la vida más de cuadritos todavía, como bono extra todavía. Y le dejó la mujer. Fíjese qué tremendo, para que vea qué tremendo es el diablo, Se la pudo haber llevado, todo le había dado en las manos, también ella podía estar, pero no se la llevó. Se llevó a todos los muchachos, menos a ella. Dijo: esta es de mi equipo, esta es de las mías, ¿cómo me la voy a llevar? Para que le haga la vida más de cuadritos a este Job. A ver si hermanos, sin embargo, son muchos capítulos, son como 42 capítulos. Pero al final de las aflicciones de este hombre llamado Job, él dijo: de oídas te había oído nada más, pero ahora mis ojos te ven. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Había escuchado que eras bueno, había escuchado que eres misericordioso, pero ahora veo que realmente eres un Dios bueno y misericordioso. Hay veces que tenemos experiencias solamente de oídas, pero nunca será igual cuando tú lo has experimentado en tu propia carne. Tú puedes escuchar acerca de liberaciones, pero no lo mismo cuando Dios te liberó a ti. Alabado sea el Señor.
Hermanos, y en Job 42:10 dice, y quitó Jehová, diga conmigo, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién le quitó la aflicción a Job? ¿Y quién la permitió? El que la permitió, él la quitó. Así es que cuando Dios dijo ya, hasta aquí, el diablo ya no puede hacer nada. Cuando tu tiempo de prueba se acabó, el diablo, no hay diablo, ni diablito, ni diablón que pueda hacer algo. No hay nadie que pueda hacer algo. Entiende una cosa, tú y yo tenemos una protección espiritual de parte de Dios, aunque nadie la pueda ver, pero los ángeles la puedan ver, los demonios pueden ver, ese hombre está protegido por Dios. Quisiera tocarlo, pero no puedo. Esa mujer está protegida por Dios. Quisiera tocarla, pero no puedo. Y Dios dice, no tienes permiso, no puedes hacerle nada. A veces caerán 1000 a tu lado y 10,000, pero a ti no llegará. Alabado sea Dios, porque estás protegido por Dios. Bendito sea el Señor. Y dice que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Le dio al doble todo lo que él había perdido, al doble todo. ¿Por qué? Porque este hombre se mantuvo fiel cuando hubo orado por sus amigos. Es decir, este hombre no guardó rencor ni resentimiento, porque había 3 amiguitos, hermanos, que con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Fueron y dijeron, pues si te está pasando esto, de seguro has de andar bien mal, has de andar bien chueco, por algo te está pasando esto, no creas que por bueno te pasa. Cuando necesitas una palabra de aliento, de ánimo, llegaron estos a apachurrarlo. Sin embargo, Job no guardó rencor ni resentimiento en su corazón, y cuando Job oró por estos hombres, que Dios los iba a castigar, dijo, solamente si mi siervo Job ora por ustedes, no voy a castigarlos. Y Job oró por ellos, y las aflicciones de Job fueron quitadas. Hermano, ¿por qué? Porque es muy importante que si tú estás pasando por alguna aflicción en tu vida, yo no sé qué es lo que estés pasando, una pérdida económica, alguna aflicción con tu hijo, con tu hija, padre, no te amargues contra Dios, no guardes rencor. Tal vez con tu esposo, con tu esposa tenemos que orar y entender que todo esto hay un propósito divino detrás de todo esto. Alabado sea Dios. Pídale a Dios que Dios le abra sus ojos espirituales y podamos entender el por qué están sucediendo lo que está sucediendo. Hay un propósito detrás de todo esto. Hay veces que Dios permite que vengan aflicciones a nosotros, porque si no, no nos acercamos a Dios. Hay veces que Dios permite que vengan aflicciones a tu matrimonio, porque si no, no te acercas a Dios. Hay veces que Dios va a permitir que vengan aflicciones a algún miembro de tu familia, porque si no, no buscas de Dios. Pero Dios tiene un propósito implícito en eso. Ahora déjame hablarte acerca de la segunda lucha del cristiano, y esta es la persecución. Diga conmigo, la persecución. ¿Cuántos les gusta ser perseguidos? A nadie, ¿verdad que no? Hermanos, cuando Cristo edificó su iglesia, Él dijo que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no iban a prevalecer contra ella. Así que desde su inicio la iglesia de Jesucristo ha sido perseguida. Los apóstoles, los santos del Nuevo Testamento y los santos de cada generación hasta el día de hoy, hermano, escuche bien, los santos hasta el día de hoy, la iglesia ha sufrido persecución en mayor o en menor grado. Hay países donde la iglesia está siendo perseguida grandemente. Hay otros países, como aquí en este país, gracias a Dios, hasta ahorita podemos disfrutar de libertad de culto. No vienen y nos sacan afuera y queman los templos, pero hay lugares en estos tiempos, en estos momentos donde la iglesia es perseguida. Esta es otra de las luchas del cristiano. ¿Y por qué Dios permite todo eso? Porque hay un propósito también de todo eso. Cosas sobrenaturales suceden cuando la iglesia pasa por persecución. Hermanos, fíjese, Dios liberó de manera milagrosa a algunos de sus siervos en el Nuevo Testamento, podemos verlo, como lo hizo con el apóstol Pablo y con Silas, y también con los apóstoles Juan y Pedro y muchos otros más, aunque tiempo después algunos de ellos murieron como mártires a causa de la persecución. Otros más, como el apóstol Santiago, Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan el Bautista murió decapitado. Santiago murió atravesado por una espada. Eso dice la tradición cristiana. Y muchos más han tenido que dar su vida por la verdad.
Sin embargo, la persecución jamás ha detenido a la iglesia de Cristo. Al contrario, esto ha hecho que el evangelio de Cristo sea esparcido por todos lados. Cuando la iglesia, hermanos, en el libro de los Hechos no quería salir a predicar el evangelio, vino una persecución. Los cristianos dijeron: patitas, ¿para qué son? Corrieron y empezaron a predicar el evangelio de Jesucristo por todos lados. Se expandió. Dijo el Señor: no lo quieren hacer por las buenas, lo van a tener que hacer por las malas. Hermanos, la persecución, fíjese bien, ¿por qué Dios permite a veces la persecución en la iglesia de Cristo? Porque la persecución separa el trigo de la cizaña. Jesús dijo que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos. La persecución separa el trigo. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la prueba, ahí viven unos cristianos. Yo no era, sí iba, pero allá aquel sí. ¿Me entiende? Ahí es donde hay una separación entre los que son verdaderos y los que simplemente son simpatizantes. Es importante, hermanos, que nos mantengamos firmes, todos aquellos que estamos en el camino de Dios. Y purifica a los verdaderos creyentes. Aunque usted no lo crea, la persecución nos purifica a los verdaderos creyentes. Y de una manera sobrenatural, Dios le da a su pueblo la capacidad y la fortaleza para mantenerse fieles en medio de la persecución, por más terrible que ésta sea. Eso pasó en el tiempo de la iglesia del primer siglo. Creyentes eran llevados al Coliseo romano, los crucificaban, les ponían brea, los encendían como antorchas humanas y sin embargo nunca negaron a Cristo. Muchos otros fueron echados al Coliseo romano para que las fieras se los comieran, y la gran mayoría de ellos se mantuvieron firmes. Dios les dio la fortaleza. Esta es otra de las luchas del cristiano, hermanos. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 40, podemos observar, hermanos, cómo Pablo y Silas, fíjese bien, fueron azotados. Voy a usar este ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero voy a usar esto. Fueron encarcelados por predicar el evangelio y por liberar a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, ya que ésta daba grandes ganancias a sus amos a través de la adivinación. Solamente porque estos hombres de Dios predicaban el evangelio y oraron por una mujer que tenía un espíritu maligno, un espíritu de adivinación. En aquel tiempo había esclavitud. Esta mujer era esclava, tenía un espíritu pitonizo, un espíritu de adivinación. Así es que la gente consultaba a esta mujer y les daba grandes ganancias a sus amos. Esta mujer seguía a Pablo y a Silas y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y dice que lo vino haciendo por muchos días. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Así es que llegó un momento en que Pablo se cansó y dice que oró por ella en el nombre de Jesucristo para echar fuera ese demonio de adivinación. Y cuando esa mujer salió ese espíritu maligno, ya no podía adivinar, porque simplemente el que estaba haciendo la obra era ese demonio de adivinación a través de esta mujer. Pero ¿sabe qué es lo que pasó con estos siervos de Dios? Hermanos, vino la persecución. Porque siempre que estés tocando, siempre que estés lastimando el reino de las tinieblas, escucha bien, hermano, siempre que estés causándole molestias al reino de las tinieblas, si eres una iglesia que está incomodando el reino de las tinieblas, va a venir persecución. Si eres una iglesia que no le causa ningún problema al reino de las tinieblas, no hay ningún problema. Pero cuando eres una iglesia que estás incomodando, que estás arrebatando almas, que estás liberando las almas, estás causando incomodidad en el reino de las tinieblas y va a empezar a venir cierta persecución. Tienes que entenderlo. Son parte de las luchas del cristiano. Así que después de que arrestaron a Pablo y a Silas, los azotaron con varas, los echaron en la cárcel y los metieron en el calabozo de más adentro. Y dice que aseguraron sus pies en el cepo. El cepo era un instrumento de madera donde ellos tenían que sentarse, poner sus pies, ponían a veces también sus manos, así es que no se podían mover. Esto también tiene un sentido espiritual. Porque yo le he dicho muchas veces que hay gente que aunque usted los ve libres, están encarcelados espiritualmente. Hay gente que no solamente están en cárceles espirituales, hay gente que están en calabozos espirituales. Hay gente que no solamente están metidos en el calabozo de más adentro, sino que están en el cepo. No pueden moverse, necesitan ayuda.
Hermano, ¿cómo podemos liberarnos? ¿Cómo? ¿Cómo? A través de la oración, a través de la alabanza. Fíjese lo que pasó mientras estos hombres estaban en el cepo. Fíjese lo que había pasado. Yo le hago una pregunta, hermanos. Si usted está predicando el evangelio de Jesucristo, Dios lo está usando para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, y viene persecución y se lo llevan a la cárcel, como este pastor de Canadá que ya lo han encarcelado, ¿sabe cuántas veces por estar predicando el evangelio? Ya lleva como 5 encarcelamientos. No está haciendo nada malo, solamente salvando las almas, predicando el evangelio. 5 veces. ¿Qué haría ese hombre? ¿Qué haría usted? Yo le pregunto, ¿qué haría usted? ¿Se quejaría contra Dios? ¿Abandonaría el camino de Dios? ¿Qué haría? Estamos hablando de las luchas del cristiano. ¿Qué haríamos tú y yo en este caso? ¿Alabamos y bendecimos a Dios aún en medio de esas terribles circunstancias? ¿O nos quejamos contra Dios y renunciamos a nuestra fe? No, pues está bien, ya no voy a predicar, está bien, ya deja sí, voy a dejar el cristianismo. ¿Qué haríamos usted y yo? ¿Nos apartamos del camino o seguimos firmes hasta las últimas consecuencias? ¿Qué haríamos? Hermano, estos hombres, Pablo y Silas, decidieron tomar la mejor decisión. Ellos decidieron perseverar firmes en el camino de Dios. Y la Biblia cuenta, hermanos, que a la medianoche, diga conmigo, a la medianoche, a la hora más oscura, orando, estos hombres estaban en el cepo. Y le dijo a Silas, ¿cómo ves, Silas? ¿Qué hacemos? ¿Cuiteamos o le seguimos? O se me hace que le seguimos, Pablo. Pues empiézate, arráncate con ese corito que ya te lo sabes. El gozo que siento yo. ¿Cómo va, Pablo? El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Aleluya, alabado sea Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasó, hermanos? Esto está registrado. Y dice que de repente, diga conmigo, de repente, un gran terremoto. Hermanos, esta es una manifestación del Espíritu Santo. Quiero preparar los temas del Espíritu Santo, cómo se manifiesta. Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel dice que se empezaron a sacudir. ¿Sabes que sucedió algo sobrenatural ahí en ese momento? ¿Quién crees que empezó a traer ese terremoto? ¿De dónde crees que venía? Eso venía de lo alto, venía de Dios. Y dice que de repente un gran terremoto, empezaron a sacudir los cimientos de la cárcel, se sacudieron. Y dice que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando hay oración, cuando hay alabanza, hermanos, hay liberación. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y dice que las puertas de las cárceles espirituales se empezaron a abrir y las cadenas se soltaron. Esto trae liberación. La oración, la guerra espiritual, la intercesión, la alabanza. Hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración a Dios. Y eso el diablo le teme a una iglesia que alaba, a una iglesia que adora, a una iglesia donde hay poder del Espíritu Santo. Hay poder y el diablo le teme. Ahí se mueve el poder del Espíritu Santo. Pero tengo por seguro que también va a haber persecución. Tenga por seguro. Hermanos, este terremoto espiritual que trajo la presencia del Espíritu Santo a través de la oración y la alabanza de sus siervos, hizo que la salvación de Dios llegara a la vida de un hombre, un carcelero, el carcelero de Filipos. ¿Sabes que si Dios no hubiera permitido la persecución de Pablo y de Silas, toda esa familia no se hubiera salvado? Y la Biblia dice que cuando estaban sucediendo estas cosas, los presos los oían y los escuchaban. Escucha esto. Tú y yo que conocemos el camino de Dios, hay gente que no conoce el camino de Dios y nos está escuchando y nos están viendo. ¿Cómo reaccionamos
en medio de la aflicción? ¿Cómo reaccionas? Ellos quieren ver cómo reaccionas. Y dice que ellos los escuchaban. Quieren ver si tú aún en medio de la persecución, en medio de la aflicción, alabas a tu Dios y sigues confiando en Él, o te quejas y cuiteas y te apartas del camino. Estos hombres tomaron el camino correcto y alababan y adoraban a Dios y oraban, y algo sucedió. El poder sobrenatural de Dios se manifestó. Hubo un temblor tan grande que las puertas se abrieron y las cadenas de los hombres se cayeron. Esto tiene una connotación espiritual. Y dice que la familia del carcelero de Filipo, cuando vieron todo esto y vieron la fe y la perseverancia de estos hombres de Dios y vieron la honradez de estos hombres, ellos dijeron: señores, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? El carcelero de Filipos y toda su familia. Y la Biblia dice que el Señor le dijo: creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y dice que esa noche se bautizaron el carcelero y toda la familia fueron salvos. Hermanos, el mal que el diablo quiso traer a la vida de estos hombres, hermano Jorge, por favor, el mal que el diablo quiso traer a la vida de estos hombres, Dios lo tornó para bien, porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hermanos, aún la persecución, ¿ustedes qué creen? Sí, aún la persecución. Si Dios no hubiera permitido la persecución de Pablo y Silas, toda esa familia no se hubieran sido salvas. Quiero que veas un video acerca de la persecución que hay en el cristianismo en este año 2022. ¿Lo tienes ahí, hermano Jorge? Es una de las luchas 2021, del cristiano. el número de cristianos perseguidos por causa de su fe continuó aumentando de forma dramática. Actualmente, al menos 360 millones de cristianos viven en naciones con altos niveles de persecución o discriminación. Dentro de los datos más preocupantes se destaca el hecho de que en el 2021 el número de martirios de fieles cristianos aumentó en más de 1,000 personas en todo el mundo, siendo Nigeria la nación donde más mártires se presentan. Esto es lo que reporta el Ministerio Internacional Puertas Abiertas, institución que ha documentado el estado mundial de la persecución de los cristianos durante al menos 60 años y que ha denunciado todas las situaciones y formas de hostigamiento que los cristianos enfrentan alrededor del mundo. Bienvenidos a este análisis sobre la persecución de los creyentes en 2022. El pasado 19 de enero, Puertas Abiertas hizo pública la lista de las 50 naciones donde es más peligroso ser cristiano en 2022, tomando como referencia el periodo del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. La lista documenta los países que, bien sea por razones políticas u hostigamiento social, pretenden eliminar al cristianismo de su historia o hacer su práctica mucho más difícil. De la misma manera que el año pasado, el documento presentado por Puertas Abiertas presenta un panorama en el que la persecución se ha recrudecido y en el que las perspectivas de mejora parecen distantes. La lista actual presenta 2 niveles de persecución: extrema y severa. En el último año fueron asesinados 5.898 creyentes a causa de su fe. Esto quiere decir que en promedio cada día 16 cristianos son asesinados por motivos relacionados con el Evangelio, una cifra que supera notablemente la del año anterior, en la que el promedio de martirios diarios era de 13 cristianos.
El país en el que se registraron más muertes violentas de cristianos fue Nigeria, con más de 4.650 asesinatos, los cuales fueron perpetrados por milicias locales asociadas a redes islamistas como el Estado Islámico y por los clanes enfrentados allí por los recursos naturales escasos. La categoría de cristianos detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados también estableció un nuevo récord en 2021 con un total de 6.175, unos 1.000 casos más que en el periodo del informe anterior. India lideró con 1.310 casos, mientras que China detuvo a 1.147. En América Latina, la persecución a los fieles cristianos sigue una tendencia preocupante, siendo los grupos criminales asociados al narcotráfico las organizaciones que más persiguen a los creyentes en zonas de conflicto. Los líderes cristianos que no se sometieron a la voluntad de tales grupos fueron agredidos, amenazados e incluso asesinados. En esta categoría de persecución, México y Colombia son las naciones en las que más se presentan acciones de hostigamiento contra los creyentes. Aunque México descendió en la lista de vigilancia del puesto 37 al 43, los cambios no representan mejoras significativas en la situación de los creyentes allí, pues los niveles de violencia continúan siendo muy altos. Por otra parte, México, Colombia y Cuba, junto a Eritrea y Etiopía, continúan siendo las únicas naciones de mayoría cristiana en esta lista donde los creyentes en Cristo enfrentan más dificultades para la práctica de su fe. Dos nuevos países ingresaron a la lista este año, Cuba y Níger, mientras que Kenia y Comoras fueron retirados de ella. Cuba se encuentra en el puesto número 37 y las razones para ser incluida en la lista incluyen las medidas restrictivas por parte del régimen comunista a la vida de la Iglesia. La crisis del COVID-19 ha sido usada como un pretexto para obstaculizar la práctica de la fe, al tiempo que múltiples pastores y clérigos han sido detenidos por su participación en protestas contra la dictadura. Dentro de los grandes cambios en la lista mundial de vigilancia, este año se encuentra la llegada de Afganistán al puesto número 1, superando a Corea del Norte, país que tradicionalmente había ocupado esta posición durante las dos últimas décadas. La toma del poder por parte del régimen talibán ha incrementado los temores a la persecución de los fieles cristianos y ya ha forzado a muchos de ellos a huir del país. Para los cristianos en Afganistán ya no quedan libertades que perder. Los niveles de persecución son extremos tanto en la vida pública como privada, y las conversiones del Islam al cristianismo han sido penalizadas con la muerte. Somalia se mantiene de nuevo estable en esta lista en el puesto número 3. A pesar de un ligero descenso en los ataques violentos contra los cristianos allí, la persecución continúa siendo extrema. Ningún lugar es seguro, incluso en sus propios hogares, para los cristianos en Somalia, y la presión en cada área es intensa y constante. Sin embargo, no son los primeros países de la lista aquellos donde se presentan los casos más graves de violencia. Nigeria, Pakistán, Burkina Faso y la República Democrática del Congo son las naciones en las que más ataques violentos y mortíferos se presentan en contra de los cristianos, mientras que en las naciones de mayor persecución las dificultades a la vida de la Iglesia y el control gubernamental continúan siendo los factores fundamentales de hostigamiento. China ocupa este año el puesto 17, luego de haber ingresado a la lista de las primeras 20 naciones de vigilancia en el 2020. Allí la violencia contra los fieles es particularmente diferente. Mientras que en este país no se presentan ataques o asesinatos de creyentes, los cierres y ataques a las iglesias continúan siendo los más altos en todo el mundo. Durante el 2021, más de 3.000 iglesias fueron atacadas o cerradas en China. Otras naciones donde se presentaron numerosos ataques contra las iglesias fueron Nigeria con 470 ataques, Bangladesh con 200 y Pakistán con 183. Una de las tendencias más preocupantes en la revisión de la lista de vigilancia mundial de este año
es la opresión islámica, la cual se presenta en 33 países, siendo Afganistán, Somalia, Libia, Yemen, Nigeria, Pakistán e Irán las naciones donde se presentan la mayoría de los casos. La violencia y el control dictatorial sigue siendo la causa principal de persecución en 5 naciones, siendo estos Uzbekistán, Turkmenistán, Bangladesh, Tayikistán y Kazajistán, mientras que la opresión dictatorial o gubernamental en las naciones comunistas o postcomunistas es la principal causa de persecución en 5 naciones más: Corea del Norte, China, Vietnam, Laos y Cuba. Una tercera tendencia que se observa en la lista de persecución de este año es la del nacionalismo religioso, ya que en países como la India, Nepal, Myanmar y Bután solo se considera como ciudadanos de primera categoría a aquellos que se adhieren a la religión mayoritaria, ya sea el hinduismo o el budismo, al tiempo que los derechos de los cristianos continúan siendo seriamente limitados. En ese orden de ideas, las 10 naciones en las que es más difícil ser cristiano son Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán e India. Los informes de Puertas Abiertas tienen como finalidad ayudar a los cristianos y a los grupos de presión en todo el mundo a abogar por aquellos que son perseguidos a causa de su fe. En este sentido, el último informe que revela un aumento notable en la persecución de los cristianos eleva un llamado urgente a la movilización y la manifestación activa por aquellos hermanos nuestros que continúan siendo perseguidos, hostigados y asesinados. Confiamos en que el presente informe pueda ayudar a los cristianos a expresar más activamente. El año 2022, cómo está la persecución contra el pueblo cristiano, estamos hablando de las luchas del creyente. Yo no puedo ocultarte estas cosas. Tal vez hay pastores que no se atreven a hablarte estas cosas y las ocultan porque no les importa, porque dicen, no, es que no queremos que la gente tenga miedo. No, hay que hablar la verdad siempre, hay que predicarles el verdadero evangelio de Jesucristo. Y esto es parte del verdadero evangelio. Pero nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Cristo hasta que muramos o hasta que Él venga. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Amén. Y le damos gracias al Señor que al menos hasta este momento todavía tenemos libertad de culto en este país. Ciertamente a través de las redes sociales ya no está la misma libertad de expresión que había antes. Ya se empieza a sentir esa persecución. Pero tengo que decirle estas cosas. Hermanos, ya estoy terminando. En 2 de Timoteo, mira, capítulo 3, versículo 12 al 14. La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Piadosamente quiere decir vivir en el temor de Dios. Todo aquel que quiera vivir en el temor de Dios va a padecer persecución. Simplemente, joven, vas a ir a tu escuela y te van a decir, ay, ¿tú por qué te vistes así? ¿Tú por qué no andas a la onda como nosotros? ¿Por qué no andas a la moda? Le van a decir al joven, a la jovencita, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. Y tal vez te van a decir bullying, tal vez te van a decir, ay, muy santito, ay, ¿te crees como que? Esa es cierta persecución de cierta forma. ¿Estás dispuesto a afrontar eso? A que tal vez haya quienes se van a querer burlar por tu vestimenta, porque tú decides vivir una vida apartada para Dios. Tal vez los jóvenes te van a decir, vente, vamos a hacer esto, y tú vas a decir, no, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Ay, sí, porque es cristiano. Sí, eso es parte de la persecución. ¿Estás dispuesto a afrontar eso o no? ¿O vas a negar al Señor? Hermanos, tenemos que estar dispuestos a todo por el Señor. El Señor dijo, aquel que me niegue a mí, yo también lo negaré a él. Yo no puedo negar a mi Señor. Si yo lo niego a él, él me negará a mí. La Biblia continúa diciendo, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, joven, doncella, hermano, hermana, persiste en lo que has aprendido, persevera sabiendo de quién lo has aprendido de Dios, que es Dios quien quiere que vivas ese estilo de vida. Es Dios a quien tú estás agradando. Tal vez hay gente que se va a burlar, hay gente que te va a querer hacer bullying, pero tú tienes que tomar la decisión, o agradas al mundo o agradas a Dios. ¿A quién vas a agradar, hermano?
Adiós, alabado sea el Señor. Ayúdeme, hermano Jorge, por favor. Hermanos, termino con esto. Se acerca una gran persecución para la iglesia a nivel global. Eso está en las Escrituras. Se acerca una gran persecución para la iglesia genuina, la iglesia verdadera, la iglesia del Cordero. Aquellos que quieran obedecer a Dios, aquellos que quieran mantenerse firmes obedeciendo los mandamientos del Señor. Vienen muchos cambios que el gobierno está haciendo. Los gobiernos a nivel mundial van a hacer muchos cambios que van en contra de la palabra de Dios. Así es que muchos tendrán que tomar su decisión. O se alinean al gobierno o a los gobiernos humanos que van a romper las leyes de Dios, o se mantienen firmes en sus convicciones, en lo que ustedes han creído. Se acerca una gran persecución a nivel global y la iglesia, te lo he dicho, va a ser sacudida. Y tal vez algunos van a retroceder, pero yo sé que la gran mayoría de nosotros, con la ayuda y la fortaleza de Dios, nos vamos a mantener firmes. En medio de esa persecución, la iglesia va a buscar al Señor como nunca lo había hecho. Y el Señor va a desatar lo que la Biblia lo llama la lluvia tardía. El último gran avivamiento antes de levantar la cosecha final. Hay quienes no creen en esto, yo respeto, pero yo lo creo con todo mi corazón porque está en la palabra de Dios. Te dejo con esta palabra que Cristo le dijo a la iglesia de Esmirna, una iglesia que estaba siendo perseguida. Hemos hablado acerca de las luchas del cristiano. El Señor le dijo a esta iglesia: no temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Yo lo voy a permitir, dice el Señor. Pero este es mi consejo, dice el Espíritu Santo: sean fieles hasta la muerte, y Cristo les promete que les dará la corona de la vida. Ahí debe estar puesta tu mirada. Muchos dirán: este hombre está loco, simplemente niega al Señor y es todo, te van a dejar en paz. No, no puedo hacerlo, porque yo sé en quién he creído y yo sé dónde está puesta mi mirada. No en las cosas temporales de este mundo, sino en las cosas eternas. Hay gente aquí que necesita salvación. Hay gente aquí que necesita vida eterna. Dios te ha traído aquí porque Dios quiere darte salvación y vida eterna. El tiempo se está acabando. La situación a nivel global se va a poner cada vez más difícil. Asómate un poquito a las noticias y mira lo que está pasando en Ucrania. Ahorita el mundo está en un vilo. Si hay ataque o no hay ataque. Y estás hablando de una guerra nuclear, donde van a morir millones de personas si esto se llega a dar. ¿La Biblia habla de algo así? Sí, sí lo dice. Y la Biblia dice que va a haber un ataque donde van a morir un cuarto de la población mundial. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Cuando viene el caballo rojo, la guerra, está registrado una cuarta parte de la población mundial. Solamente van a quedar 3/4, y eso solamente es el inicio de lo que viene. No te quiero asustar, te estoy diciendo la verdad. Van a morir por guerras, por hambres y por pestilencias. Porque ¿sabes qué es lo que viene cuando se desata la guerra? Carestía, no hay alimentos. Viene inflación de los precios.
Y cuando empieza a haber una mortandad de gentes y no hay suficientes hospitales, dejan los cuerpos ahí. No hay quien los recoja. No te estoy metiendo miedo, te estoy diciendo una verdad. Los tiempos han llegado. Los cuerpos entran en proceso de putrefacción y se empiezan a dar las enfermedades. Pero la iglesia será protegida y la iglesia será tomada y será llevada. ¿Cuántos quieren que el Señor nos saque aquí antes de que esto se ponga feo? Tienes que estar preparado. ¿Hay alguien que necesita oración? ¿Hay alguien que diga, hermano, oren por mí, yo necesito oración? Pónganse de pie, por favor, hermanos.